Listo, jóvenes, por favor, mantengan las cámaras encendidas y vamos a comenzar tomando lista. Ok, atención, Gabriel Alvarado. Presente. Cristel Alvarado. Presente. Adriana Arellano. Adriana Arellano. Ha faltado, ¿no? Yared Arriaga. Yared Arriaga. Ha faltado. Alex Calle. Presente, profesor. Ok, Saúl Cárdenas. Saúl Cárdenas. Profesor, Diga. Ariana, presente, es que me está fallando un poco la señal. Ah, ok, listo. Arriaga sí ha faltado porque no respondió Arriaga. Bueno, Cárdenas tampoco. Seguimos con Thais Chacín. Presente. Elkin Díaz. Presente. Profe, William Erazo. Diga. profe, que acabo de entrar porque no encontraba el link, profe. Encienda la cámara, Cárdenas, por favor. William Erazo, ¿está o no? Presente. Listo. José Luis Erazo. Presente. Talía García. Presente. Samir García. Presente. Joel Hidalgo. Presente. Joel. Listo. Vanessa Isurieta. Presente. Zaida Jaén. Presente. Listo. Ricardo Loza. Presente. Alanis Medrano. Alanis. Alanis. Ah, ya, ok. Ok, listo. Adrián Mite. Adrián Mite. Ha faltado el joven Mite nuevamente. Yo ayer estaba preguntando si alguien sabe del joven Mite, porque escribo al representante, llamo y no me responden. Igualmente del joven Arriaga, y ya tienen varias faltas. Entonces voy a tener que reportarles porque es preocupante que falten demasiado. Nicole Montserrat. Presente. Listo. César Mora. Presente. Ok. Nehemías Núñez. Presente. Ok, listo. Manuel Orellana. Presente. Listo. Doménica Pacheco. Doménica Pacheco. Presente. Ok, listo. José Pérez. Presente. Santiago Pérez. Presente. Brittany Porter. Presente. Listo. Elkin Quijije. Presente. Su cámara Quijije. Abel Ramírez. Listo. Presente. Valentina Sánchez. Presente. Ya, Axel Pilay, sí, ya tiene asistencia Pilay. Jordana Touris. Presente. Valentina Vega. Presente. Romina Villa. Carlos Vergara. Carlos Vergara. Presente. Ya, ok. Villa presente. Alison Villasís. Presente. Profe, ya le enciendo la cámara. Ok. David Yagual. David Yagual. Presente. Listo. Zuleika Zambrano. Presente. Ya, ok, listo.
Listo, a ver, entonces faltó Arriaga y faltó Mite. Los demás están todos. Bueno. Bien, jóvenes, vamos a continuar con el tema que tenemos para hoy, ya que la semana pasada me parece que sí fue por la casa abierta y las ferias que habían, no pudimos ver el tema de la semana pasada, pues lo vamos a retomar hoy. Listo, atención jóvenes, aquí vamos, tema número 2. Este tema se llama el diálogo ecuménico. Igualmente, como siempre hacemos, voy a pedir su participación y usted sabe que eso representa su nota justamente en participación en clase, entonces por favor estén atentos, participen y así van ganando sus notas. Ok, Elkin Díaz, lea por favor el tema y la destreza. Analizar los recuerdos y acciones conjuntas de las iglesias involucradas en el diálogo ecuménico en el campo de los valores éticos y morales. Exacto, muy bien. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es el diálogo ecuménico y cuáles son los acuerdos que quieren lograr las diferentes religiones? Jóvenes, hagan preguntas de lo que de pronto no saben, no entienden. Recuerden, necesito que hagan muchas preguntas. A ver, preguntas de la primera diapositiva. ¿O todo está claro? A ver, si todo está claro, vamos a preguntarle. William Erazo. Repórtese, William. ¿Está presente o no? ¿Qué es ecuménico, William? Ya ven, por eso les digo, pregunten, jóvenes. Si ustedes ven una palabrita que es nueva, que no la han escuchado, pregunten. Diga, profesor, ¿y qué es ecuménico? Y listo. Pero no se queden callados, jóvenes. No hay pregunta tonta, recuerden siempre eso. No hay pregunta tonta. Toda pregunta es válida y se debe hacer para despejar las dudas. Bueno, lo ecuménico, jóvenes, es un término que hace referencia a los puntos que unen a las diferentes religiones que son cristianas. Hay muchas denominaciones de iglesias cristianas, es decir, que creen en Cristo, pero a veces hay ciertas diferencias entre ellas, a veces más, a veces menos. Por ejemplo, entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa hay poquísimas diferencias. Prácticamente la única diferencia es que los ortodoxos no reconocen al Papa como autoridad y entre los ortodoxos los sacerdotes pueden ser casados, pueden tener su esposa, hijos, etc. En cambio, entre los católicos, no. Esa es la única diferencia. Pero los ortodoxos creen en los sacramentos, tienen Antiguo, Nuevo Testamento, tienen sus templos, sus iglesias, las misas dominicales, la devoción a la Virgen María, el rosario, tienen todo lo que es del mundo católico, excepto la autoridad del Papa, porque para ellos la autoridad es el patriarca de Constantinopla, es otro líder para ellos, nada más. Entonces, con esta iglesia ortodoxa hay pocas diferencias, pero por ejemplo, con otras iglesias, de pronto las iglesias evangélicas pentecostales, ahí sí hay más diferencias con la iglesia católica. Sin embargo, las dos tienen un punto en común. ¿Cuál es el punto en común entre una iglesia evangélica y la iglesia católica? El punto en común es que tanto los evangélicos pentecostales como los católicos creemos en Cristo. Y por eso los dos nos llamamos y somos cristianos. Entonces, lo ecuménico quiere decir buscar esos puntos para lograr formar una casa común. Eso significa
literalmente desde la terminología griega la palabra ecuménico. Entonces, pues se refiere a todo lo que está relacionado con el movimiento ecuménico. Se refiere a todas las religiones que tienen puntos en común con los cuales se puede dialogar, con los cuales se puede establecer diálogos en muchos aspectos. Eso es lo ecuménico. Por eso aquí en la fotografía, a ver dónde está. A ver, y aquí le voy a presentar nuevamente. En la fotografía, ustedes ven al máximo líder de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco, y a su lado está el máximo líder de la Iglesia Ortodoxa, si mal no recuerdo. El nombre no me acuerdo del líder de la Iglesia Ortodoxa, pero los dos están juntos, están firmando documentos, acuerdos, diálogos, etc. Eso es lo ecuménico, ¿sí? Eso es la unidad de todos los cristianos, los que creen en Cristo, aunque no tengan por ejemplo, los mismos sacramentos, aunque no tengan las mismas creencias exactamente iguales. Eso es lo ecuménico. Todo eso es ecuménico. Entonces, jóvenes, a ver, vamos a preguntar, son preguntas de reflexión y análisis. A ver, William Erazo, a ver, la siguiente pregunta. ¿Usted qué dice? ¿Existe una religión que sea mejor que las demás? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Obviamente, ¿no? No, porque yo qué sé, cada uno tiene su propia religión, su propia manera de ver, lo que le gusta, o sea, no creo que sea mejor que las demás por tener más o menos que otras. Bien, correcto, muy bien. Efectivamente, cada religión tiene sus propios valores y merecen ese respeto. No se puede decir que una religión sea mejor que otra o una religión sea lo máximo y los otros no son nada. No, eso no se puede decir. A todas las religiones se las debe respetar y también pedirles que ellos respeten nuestra religión. ¿Sí? Segunda pregunta, esta va dirigida a Talía García. ¿Qué dice usted, Talía, de la segunda pregunta? ¿Está bien cambiarse de religión o no? No. Ya, explique, ¿por qué no estaría bien? Ajá. Nada, Talía. A ver, su razón, su argumento. Talía, ¿se fue Talía? ¿Se desconectó? ¿Se le fue la luz? A ver, Talía, entonces, ¿por qué? Está bien su respuesta, está bien, pero explíquenos por qué. Con sus palabras, lo que usted pueda. Talía. Se quedó bloqueada, Talía. Talía, no tenga miedo de dar su criterio, su opinión. Es válido y lo respetamos. No tenga miedo. Usted diga el por qué, o sea, lo que usted piense de su cabecita, su criterio, esa es su opinión, nada más. Aquí no hay ni respuestas ni buenas ni malas, ni se va a sacar ceros si se equivoca al dar su opinión. No, porque esa es su opinión. Yo lo que quiero es que aprendan a expresarse, nada más. Entonces no tenga miedo, Talía. A ver, Samir García, ¿está bien o no está bien cambiarse de religión y por qué? Luis Samir García. Se fue Samir. Joel Hidalgo, ¿está presente o no? Sí, profe. A ver, Joel, la misma pregunta, responda por favor. ¿Me puede repetir la pregunta? Eso significa que estuvo distraidísimo. ¿En qué estaría Joel? La pregunta fue que si está bien o no está bien cambiarse de religión y por qué.
Vayan pensando en las otras preguntas que faltan los demás. A ver, Joel, ¿sí o no? ¿Hay respuesta o no? Depende de la persona. No le entendí nada. Repita, por favor. Depende de la persona en qué tipo de religión se sienta mejor. Ah, ya miren, Joel dice otra respuesta. Dice, bueno, eso depende de la persona. Y ahí tenemos otro criterio. A ver, ¿qué nos dice la misma pregunta Vanessa y Surieta? ¿Cuál es su opinión sobre la pregunta? O sea, para mi parecer está mal porque digamos que, si digamos que usted es católico Ajá, y se cambia, no sé, ya no cree en Dios o algo así, o se cambia a evangélico, sería mal porque tú fallaste a la creencia que tuviste y a los valores que tú pusiste ahí. Para mí sería exacto. mal. Claro, exactamente, así mismo es. Es como una cuestión de fidelidad y de lealtad a los principios o a las creencias de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que en general no es muy bien visto que una persona se cambie de religión. Sin embargo, pues a la final nadie le va a obligar a permanecer o a quedarse en una religión si no quiere. A la final cada uno es libre y a la final cada uno toma sus decisiones por las razones que considere convenientes, ¿no? Pero como que no se ve muy bien eso, es como que cambiarse de camiseta de equipo, es como si usted fuera hincha de Barcelona y de la noche a la mañana dice, no, ya voy a quemar la camiseta de Barcelona y ahora soy hincha de Melec. ¿Qué le dirían sus amigos, sus conocidos? ¿Qué le dirían si se cambia de equipo de fútbol? Es libre de hacerlo, nadie le va a impedir que no lo haga, pero es como que no es bien visto socialmente esos cambios, porque dice, Profesor, ese no tiene principios. A ver, ¿qué dice Calle? porque vendría a ser una falta de respeto, ¿verdad? Bueno, depende de en qué términos o cómo salga de su religión. Por ejemplo, a veces hay personas que, supongamos, dejan la religión católica y la abandonan llenos de odio, llenos de coraje, insultando a todo el mundo y hablando mal de todo el mundo. En ese caso, claro que está faltando el respeto, ¿no? Y muchas veces ahí si se cambia de religión, de pronto lo hace por razones muy viscerales, lo hace por iras más que por fe o por amor a Dios, lo hace por iras, por coraje, porque a lo mejor, no sé, algo le sucedió, pueden haber millones de casos, cada uno diferente, ¿no? Pero lo que yo digo, pues bueno, por un lugar existe la libertad, por otro lado, socialmente no se ve muy bien esto de los cambios de religión, porque uno debería mantenerse fiel a los principios que uno considere. Sin embargo, a la final siempre queda la libertad de cada uno. Lo único que, no, que eso sí se puede decir no está bien es que si usted se cambia de religión, comience a hablar totalmente mal de la religión que usted acaba de dejar y comience incluso a inventarse de pronto cosas que ni al caso o que ni existen. Bueno, porque eso solamente demostraría que su decisión no fue tomada con la razón o con el corazón, sino que la decisión fue tomada con la ira, y la ira es un pecado, o con el odio, o con la venganza tomó una decisión, y la venganza y el odio están mal, son un pecado, ¿no? A ver, ¿qué deberíamos hacer cuando personas de otra religión visitan nuestra casa? Zaida Jaén, esa es pregunta para usted. A ver, ¿qué deberíamos hacer, Zaida Jaén? Pues, pero como que están desde la ventana así compartiendo su religión o que literalmente entran a la casa. Ah, ya, vamos a suponer usted está en su casita y llegan personas de otra religión y le dicen, mire, hermana, queremos hablarle de la palabra de Dios, queremos predicarle, queremos que nos escuche, por favor, y golpean su puerta. ¿Usted qué debería hacer? O un católico, ¿qué debería hacer cuando otras personas de otras religiones llegan a su casa con la intención de hablarle de otras religiones o de predicarle una doctrina diferente a la de la religión que usted tiene? ¿Qué debería hacer usted? Profe, yo solo escucharía, no, no haría más, solo porque, o sea, sería feo no ahuyentarlos o cosas así, así que
para mí, para no faltar el respeto ni a ellos ni a mi propia religión, sería solo escucharlos. Ya, muy bien. ¿Quién tiene otra respuesta a la pregunta? ¿Alguien piensa de otra manera? ¿Tiene otra respuesta? No sé si les ha pasado a ustedes en casa, seguro que sí, que han llegado personas de otra religión a visitarles, etcétera. Bueno, aquí yo lo que puedo decirles, jóvenes, es un par de cosas. En primer lugar, a nadie tenemos que faltarle el respeto. Eso está clarísimo, ¿verdad? Si alguien que es de otra religión llega a nuestra casa, hay que saludar, normal, el respeto y el saludo, eso es norma de educación para todos. No hay necesidad de tratarles mal, de insultarles, ni de decirles, no, es que ustedes andan predicando otra religión. Y bueno, no hay necesidad de pelear. No, no, no. Es decir, las religiones no fueron hechas para pelear. Las religiones están construidas para fomentar la unidad, el amor, la paz, ¿no? Eso se supone que deben hacer las religiones. Entonces, sería ridículo que por religión se comiencen a pelear. Sin embargo, jóvenes, por religiones han habido guerras en el mundo. Entonces, bueno, así es de contradictoria la humanidad. Entonces, jóvenes, por un lado, como les decía, hay que tener respeto. Por otro lado, jóvenes, si ustedes están bien preparados y bien firmes en su fe, como para establecer un diálogo lleno de respeto con esas personas, y usted conoce bien su fe y su doctrina como para poder argumentar su fe y su doctrina, pues nada impide que usted dialogue. Se puede dialogar, se puede conversar sin ningún problema. ¿Cuál sería el problema? Que si usted no está bien preparado y no conoce bien su fe, su religión, y la otra persona de pronto se aprende citas bíblicas de memoria y a usted le comienza a decir un montón de citas bíblicas de memoria y a usted lo confunde y usted a la final, después de hablar con esa persona, queda confundidísimo y dice, no sé, ahora sí que no sé ni qué mismo soy, no sé si ni siquiera existo o no sé si mi religión es la verdadera o no, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, si usted no está bien preparado y usted más bien va a quedar confundido, va a quedar deprimido y usted va a quedar muy mal después de escuchar a esa persona, es preferible que con mucha educación le diga, le agradezco su visita, pero en realidad aquí nosotros pertenecemos a esta religión, somos católicos o de la religión que usted sea, y le agradecería que de temas de religión simplemente nos respetemos y yo prefiero no hablar sobre estos temas. Evítese usted mismo quedar confundido. Yo he conocido a muchos católicos que no están muy bien preparados, no conocen muy bien la interpretación de la Biblia, las cosas de la doctrina católica, y hablan con personas de otras religiones, que muchas veces estas personas están mejor preparados, se saben citas bíblicas de memoria, o algunos lo interpretan a la Biblia a su manera también, pues, y ellos lo hacen con mucha pasión, con mucha retórica, con mucha oratoria, etcétera. Y a la final el católico queda confundidísimo. Y el católico dice, ahora sí, no, ya mejor me voy a salir de la religión católica, me voy a salir de todas las religiones porque ya no creo en nada ahorita sí, porque ya estoy confundido. Entonces, si le va a suceder eso, es preferible pues no dialogar y simplemente decir, no, pues simplemente nos respetamos y listo. Pónganse a pensar a la inversa. Si usted como católico fuera a la casa de una persona de otra religión a predicarle de la Biblia, a predicarle del Papa, de los sacramentos, a hablarle de la Virgen María, esa persona de la otra religión le aceptaría a usted para conversar. Entonces probablemente no se dé como el mismo trato recíproco, ¿no? Entonces, bueno, todo eso suele suceder, jóvenes, y todo está en base y de acuerdo a cuán preparado esté usted para enfrentar un diálogo con una persona que sea de otra religión. Si usted no está muy bien preparado, es preferible decir, ¿sabe qué? Amigo, amiga, sigamos siendo amigos, conocidos, vecinos, pero de religión no hablemos, porque más después vamos a salir incluso hasta peleando o más vamos a salir confundidos los dos, mejor no hablemos. Son temas muy complicados. Hablar de fútbol, de equipos de fútbol, hablar de política o hablar de religión, si las personas no tienen un buen nivel de preparación, terminan discutiendo y peleando. Y peleando a ciegas, y ni siquiera sin argumentos sólidos.
sino solamente por el coraje, por la ira, de que yo quiero tener la razón y que el otro no tiene la razón. Entonces, jóvenes, sin embargo, el ecumenismo, vamos a ver, aquí dice que no es, porque hay dos cosas, jóvenes, hay que tener en cuenta la diferencia entre el diálogo interreligioso y diálogo ecuménico. El diálogo ecuménico se puede dar entre las personas que creen en Cristo. ¿Por qué? Porque ahí hay un punto en común, y ese punto en común es creer en Cristo. Pero en cambio el diálogo interreligioso es aquel que se da entre religiones que no tienen nada en común. Es decir, en cuanto a la fe, en cuanto a Dios, en cuanto a los sacramentos, a la Biblia, no tienen nada en común. Pero como religiones, las dos están llamadas a hacer el bien a la humanidad. Entonces, ahí sí se puede dialogar con otras religiones, aunque no crean en Cristo, por ejemplo, para acordar temas como promover, por ejemplo, el cuidado de la naturaleza, promover el respeto de la dignidad humana, promover la paz mundial. Ahí claro que sí. Ahí sí se puede establecer un diálogo religioso. El diálogo interreligioso no es una mezcla de religiones. Cada religión es preferible que esté en su lugar sin molestar a las otras religiones. Eso de molestar a las otras religiones e insistirles y decir, pero mire, es que usted está equivocado, es que yo tengo la razón, es que a usted le enseñaron mal, pero a mí me enseñaron bien, es que usted no lo conoce a Dios y yo sí lo conozco. Hacer eso, jóvenes, es intentar forzar a la otra persona a que deje de creer en lo que cree y crea solo en lo que yo creo. Y eso viene a ser como una especie de dictadura. Eso no es evangelización. Eso se llama proselitismo y se debe evitar. Entonces, jóvenes, diálogo interreligioso no quiere decir una mezcla de religión. Si usted está bien preparado, dialogue con personas de otra religión, intercambien sus puntos de vista, digan, bueno, en mi religión nosotros creemos esto y yo creo esto. Y en tu religión tú crees esto, perfecto, yo te respeto, sigue adelante con lo que tú crees. Pero también respeta lo que yo creo, porque yo voy a seguir adelante con lo que yo crea. ¿Sí? Entonces, el diálogo interreligioso no es tomar lo mejor de cada tradición religiosa y hacer un cóctel, una sola cosa, no. Este diálogo interreligioso, ninguna religión lo promueve. A la mezcla de tradiciones y costumbres religiosas. No es unir a las religiones en creencias. El diálogo interreligioso no pretende de ninguna manera unir a las religiones para que todas crean una sola cosa. Porque, ¿ustedes qué opinan? A ver, le voy a preguntar a Alison Villasís. ¿Usted cree que algún día se pueda hacer una sola religión en la que crean todos los seres humanos en una sola religión? ¿Sí o no? ¿Qué dice Villasís? Yo creo que no, porque cada religión tiene como diferentes creencias. Muy bien, exactamente. Eso sería muy difícil, prácticamente imposible que suceda, que se llegue a formar una sola religión. De hecho, existen miles de religiones en el mundo, unas más grandes que otras, etcétera, pero son miles de religiones. Entonces, lo mejor es respetar la religión de cada uno, no burlarse, ni atacar, ni criticar la religión de nadie. Claro que no. Por ejemplo, hay tribus en África o en la selva amazónica que ellos tienen unas religiones que son de tipo animistas o panteístas, ellos creen en la naturaleza, ellos creen en el dios sol, en el dios río, en el dios mar, en el dios árbol, en la divinidad o la diosa cascada, por ejemplo, y para ellos el agua es una divinidad y es Dios y le dan culto. Yo no tengo por qué reírme ni burlarme de ellos, ni decirles, ja, 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 es que ellos todavía creen en el Dios Sol, ellos están anticuados. No, no, yo no tengo para qué burlarme ni criticar a ninguna religión. Y mucho menos yo tratar de imponerle mi religión a la fuerza a la otra persona. Yo jamás debo hacer eso. Entonces siempre se debe promover más bien el respeto, porque cada experiencia religiosa y cada religión nace en un contexto determinado. Vamos a ver entonces qué sí es el diálogo religioso en cambio. Lea por favor Ricardo Loza. ¿Está presente o no?
Ricardo. Ya, aquí estoy, profe. Ya, lea por favor. ¿Qué es el diálogo interreligioso? El diálogo interreligioso busca el conocimiento mutuo, es decir, el diálogo busca, a partir del conocimiento de la propia fe, conocer las otras religiones, saber por qué creen lo que creen, su doctrina, sus costumbres, su riqueza cultural, con los valores del respeto y la honestidad como base. Muy ¿Saben eso? hasta ahí la primera parte. Entonces, jóvenes, esto es el verdadero diálogo interreligioso, ¿sí? Simplemente buscan, por cultura general, conocerse mutuamente con otra religión, y eso es todo. Observen las fotos, jóvenes, que están en el lado izquierdo. Ahí están los máximos líderes mundiales de muchísimas religiones diferentes. Por el simple hecho de ser personas y tener neuronas en la cabeza que nos permiten pensar, todos podemos dialogar con respeto, sin atacar a nadie, sin burlarnos de nadie, sin hacer menos a nadie, sino que con respeto. Eso es el diálogo interreligioso, ¿sí? Entonces, por eso este diálogo interreligioso es importante, porque las religiones en el mundo tienen un papel muy influyente, muy importante. ¿Por qué razón? Porque son millones y millones y millones de personas las que pertenecen a esas religiones. Y cuando habla el máximo líder de una religión, eso influye en miles de millones de personas en todo el mundo. Por eso las religiones tienen una influencia muy grande. Bien, vamos a continuar con el segundo párrafo. Lea, por favor, Alanis Medrano. Alanis. Sí, me escucha, profe. Muy bajito. Hable un poco más fuerte. Ahí, Ahí mejor, ya. A ver, lea, por favor. el segundo. Sí. Es decir, el diálogo busca a partir del conocimiento de la propia fe. No, el segundo párrafo donde dice desde la línea que está de color rojo. Ya. El diálogo interreligioso busca la paz y la unidad. Continúe. Todo el párrafo que sigue. Muchos conflictos en la historia ha habido por el mal entendimiento, por la incomprensión, por intolerancia. El diálogo interreligioso busca el mutuo entendimiento, quiere encontrar todo aquello que tenemos en común, valores, principios éticos que nos ayudan no solo a entendernos, sino a convivir en armonía y en paz, independientemente de nuestras diferencias religiosas. Exacto, muy bien. Entonces, jóvenes, miren, el diálogo interreligioso busca encontrar esos puntos en común, que todas las religiones, estoy seguro, que a lo mejor no en las cuestiones de la fe, pero hay muchas otras cosas que las religiones tienen en común. Por ejemplo, creo que todas las religiones tienen en común que defienden el planeta, defienden el medio ambiente, la naturaleza. Entonces ahí tienen que unirse las religiones y tratar de influir en la gente para que contaminemos menos el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, aquí en cambio el diálogo ecuménico no es buscar la unión de los cristianos. Recuerden, jóvenes, el diálogo ecuménico se da entre las religiones que creen en Cristo. En cambio, el diálogo interreligioso se da entre las religiones, aunque hayan religiones que no crean en Cristo. Es decir, el diálogo interreligioso es más general, más global. Puede darse con todas las religiones, aunque no crean en Cristo. En cambio, el diálogo ecuménico es solo para las religiones que creen en Cristo. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, pero el diálogo ecuménico tampoco quiere buscar la unión de los cristianos de forma arbitraria, ¿no? Porque para ser una sola religión cristiana en el mundo, los católicos tendrían que dejar sus creencias, los sacramentos, sus tradiciones y unirse a los luteranos, a los calvinistas, a los anglicanos, a los pentecostales, y eso va a ser imposible. Entonces no se trata de buscar la unión así por la unión y nada, sino que se trata justamente de dialogar, ¿sí? De eso se trata. Aquí está. ¿Qué es el diálogo ecuménico? Es movimiento a favor del conocimiento de los puntos en común entre los cristianos, por ejemplo, los católicos, ortodoxos, anglicanos y las iglesias de la Reforma Protestante.
Las iglesias de la Reforma Protestante son las que nacieron a partir de Martín Lutero, de la Iglesia Luterana de Alemania. Y luego la Iglesia Anglicana también de Inglaterra. Es un movimiento por eso a favor del diálogo, ¿sí? De analizar las diferencias y encontrar soluciones. Es un diálogo de honestidad, de respeto y humildad. Eso simplemente es el diálogo ecuménico. Es una propuesta a favor de pedirle a Dios la unión de los cristianos. Como se realiza cada año, hay una semana en el año que se llama la Semana por la Unión de los Cristianos. En esa semana se ora para que los cristianos se vuelvan a unir y permanezcan siempre unidos. Aquí tenemos los principales líderes de la Iglesia Católica que han fomentado el ecumenismo. Son los papas. Ustedes saben que para los católicos los máximos líderes son los papas. Y ahí tenemos Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, han promovido grandemente el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso también. ¿Sí? Un católico ecuménico hoy conoce su religión, su doctrina, sus costumbres, no duda de su fe. Es un hombre que respeta a los otros y practica el bien y el amor a sus semejantes, independientemente de la religión que profesa. Así deberíamos ser todos jóvenes. Simplemente respetar a los otros y practicar el bien. En eso se resume, yo creo, la esencia de todas las religiones. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no se comprenda, no se entienda? Correcto. Aquí Valentina hace una pregunta. Dice, profesor, un sacerdote o monja, ¿cuánto tiempo necesita para poder ser lo que es o dónde se estudia? Es una interesante pregunta. De lo que hemos podido al menos conversar, por ejemplo, con las hermanitas que dirigen la institución, ellas estudian muchos años para llegar a ser hermanitas. De lo que alguna vez nos explicaron ellas, el primer año que ellas estudian se llama aspirantado y ellas ya llegan a vivir dentro del convento y es un año de estudio de la vida, de la historia de la congregación, etc. El segundo año le llaman año de postulantado y estudian lo que es el carisma, a qué se dedica la congregación, su misión, estudian la Biblia, etc. Luego vienen dos años de noviciado. Nos volvemos a conectar, jóvenes, diga. Ya, nos volvemos a conectar y continuamos, ¿sí? Nos volvemos a conectar y continuamos. Y ahí me recuerdan estas preguntas, me las vuelven a hacer para despejar, ¿sí? Listo, vámonos.